Bueno, licenciada, ¿cómo anda? Bienvenida a Hoy por Hoy, en Mitre, Mendoza. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, voy a agregar un poquito, el que quiere y el que puede, y a veces, aunque uno no quiera, la angustia se impone igual. También. No nos pide permiso. Me gustaría en principio definir de qué hablamos cuando hablamos de angustia, ¿no? Por favor. Es un estado de inquietud, de intranquilidad bastante intensa, diría yo, causada por el temor de que algo desagradable o amenazante o de desgracia o de peligro nos puede suceder. Viene del latín angustus, que significa algo angosto, estrecho. Esto es importante porque muchas veces la angustia tiene complicaciones corporales, cuando uno se le cierra el pecho, cuando tiene fatiga, cuando le falta el aire y uno no sabe a qué atribuirlo. Seguramente tenemos que repensar si no estamos angustiados por alguna razón. Las causas de las angustias son muchas. Por ejemplo, la más conocida, podríamos decir, es la angustia emocional. Esa sensación de no poder lidiar con lo que tenemos que enfrentar en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la pérdida de un amor, en un duelo, en una enfermedad. Son diferentes tipos de angustia que a lo largo de la vida seguramente nos van a suceder. También está la angustia por el acoso, ya sea en el campo de lo laboral, en el campo de lo escolar, la angustia por miedos, que muchas veces son irracionales pero persistentes y no me lo puedo sacar de la cabeza, y entonces como el pájaro picasesos insiste y nos produce una sensación de desasosiego. Entonces, hay que tener en cuenta que la angustia es muy frecuente en nuestra vida. Esta angustia de la que yo hablo es una angustia que hunde sus raíces en situaciones pretéritas. A lo mejor desde niños o en la infancia hemos tenido situaciones que no han sido bien resueltas, que no hemos podido hablarlas, que no hemos sido entendidos. Entonces se reprime, no se puede descargar eso que queríamos hacer o decir, y se transforma en ese sentimiento negativo que llamamos angustia. Y algunas personas lo ponen en el afuera y, por ejemplo, le tienen miedo a los caballos, a todo lo que vuela, a las arañas, a los ratones, o a los gatos, a los perros, aunque ninguno de ellos nos haya hecho un daño. Eso nos está hablando de una angustia interior, subjetiva, que vaya a saber, habrá que averiguar, a cada quien si le interesa investigar cuál es el origen. Ahora, Adriana... Cecilia, sí. Una consulta. ¿Sobreviene la angustia y la expresamos o a veces la guardamos y en algún momento surge sí o sí? Si la expresamos, la podemos expresar así a través del miedo, a situaciones que no tienen nada que ver, o si la guardamos, posiblemente durante un tiempo estemos bastante inestables emocionalmente y eso puede transmitirse al cuerpo. O sea, los famosos síntomas psicofísicos, cefaleas, presión arterial, cansancio, irritabilidad, tolerancia cero, estar mal con el otro, con uno mismo, tiene distintas formas de expresarse porque es un poco insoportable vivir con la angustia. Por eso es tan bueno poder darse cuenta y decir qué es lo que me tiene mal. Claro. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Hernán Vitar la saluda. Sí, o por lo menos he escuchado en casos particulares de gente que ha empezado a sufrir hasta vértigo por esta cuestión del encierro. ¿Cómo, digo, es un síntoma más de esta situación de angustia, tal vez? Sí, es muy interesante lo que estás planteando, porque cuando esto se agrava, como lo que nos está pasando un poco a todos, y algunos de ustedes decían que cada uno lo tramita como puede, porque eso significa, desde el ámbito de recorte mío, del recurso interior que uno tenga o de la fortaleza yoica, cuando esta situación se acentúa, puede aparecer vértigo y puede aparecer pánico, tanto a estar encerrado como a salir. Claro. Como estar expuesto. Es diferente
pero son expresiones de situaciones insoportables que arrastran angustias anteriores. Claro. Ahora, yo quisiera destacar un poquito lo que se llama la angustia realista. La angustia realista no es una reacción frente a un temor subjetivo desproporcionado, no es una reacción impropia cuando vemos un ratón o un murciélago. Es un peligro externo, conocido, que además resulta absolutamente peligroso. Esa angustia, ¿qué hacemos con eso? Podemos hacer varias cosas, según, como decía yo, la capacidad que tiene nuestro yo de reaccionar. Una es el ataque, ir y enfrentar la situación temida. Supongamos que estamos en nuestra casa y escuchamos ruidos en el techo o en la cocina, sí, y pensamos que es un ladrón, ¿no? Uh-huh. Podemos levantarnos e ir al ataque. Esa es una manera que tenemos de reaccionar. Siempre tiene que ver con alguna reacción corporal. Ir al ataque, salir de la cama, ir a buscar qué es lo que está pasando, prender la luz, movernos. Otra reacción es la huida. Salir corriendo por la ventana o por donde sea hasta que pase el peligro. Otra situación es la defensa. Me quedo donde estoy y enfrento la situación. Sí. Y por último, la parálisis, que por supuesto es la peor de las soluciones, porque la persona no puede hacer absolutamente nada para enfrentar el estado de angustia. Y hablando de esa angustia, también se ha notado y mucho que hay placebos o distintos elementos que la gente ha empezado a utilizar para de alguna manera salir de esta situación. Se habla y mucho del consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, ha crecido mucho en la Argentina y en el mundo. Digo, ¿qué otras herramientas hay o qué otros refugios tiene hoy la gente para de alguna manera salir de esta situación de angustia? Bueno, para ser realista, debo decir que tenemos que cuidarnos porque esa sería la manera más efectiva, es la manera más efectiva ante un peligro tan horroroso y tenebroso como el coronavirus y contagioso, pero el hecho de cuidarnos, que reitero es lo que tenemos que hacer, no le hace bien al psiquismo. Uh-huh. O sea, nos enfermamos, nos alteramos y buscamos escapes, buscamos amortiguar nuestra angustia, un momento de placer, algo. Se incrementaron los hidratos de carbono, se incrementaron la bebida, se incrementó el cigarrillo, se incrementó la droga. Esto hay estadísticas que así lo dicen. Lo que pasa es que es muy difícil esta situación de cuidarnos en la supervivencia y tiene un costo porque lo estamos haciendo, es una imposición, así nos va a ir mejor, pero a nuestro psiquismo no le gusta vivir entre barrotes. Claro. No le gusta no tener esa libertad que teníamos antes, no estamos preparados, tenemos que adaptarnos en el día a día y a veces el psiquismo colapsa. Y ahí es cuando se buscan los escapes. Sí. Hay muchas más consultas actualmente, psicológicas y psiquiátricas. Licenciada, usted mencionó al principio de esta conversación el tema de las reacciones un poco más violentas. Uno, bueno, hace lo que puede, decíamos, usted hablaba de las percepciones propias, también de las ajenas. ¿De qué manera podemos, si es que se puede, no llegar a ese punto de la respuesta violenta o la reacción violenta? Bueno, yo creo que a veces se puede y a veces no se puede, porque las estadísticas hablan de la violencia doméstica incrementada, de los femicidios, de la violencia infantil por la enorme carga a los padres que tienen que hacerse cargo de la tarea de los hijos. Lamentablemente no siempre se puede. Por eso creo que es un llamado de atención para la salud pública, para la salud mental y pública, poder ver si se puede contener esas situaciones, porque hay que tener un poquito de salud, un poquito de equilibrio, un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia, un poquito más de todo eso de lo que teníamos. Y hay quienes no pueden. Hay personas impulsivas, hay personas conflictivas, hay personas que
se estaban por separar y se tuvieron que quedar. Hay personas que habían logrado un equilibrio porque cada uno de ellos estaba en distintos ámbitos y se encontraban un ratito a la noche y de ese modo negociaban la convivencia. Sí. Bueno, esto ha desaparecido, porque creo que el gran protagonista de esta situación, desde lo psicológico digo, son los duelos. Duelos por no poder salir, duelo por no ver a los amigos, duelo por no ir al cine, duelo por todas las costumbres que nos hacían bien y nos equilibraban. Entonces, toda esa tramitación psíquica tiene un costo de agobio, de cansancio, de irritabilidad, y hay personas que son más fuertes para soportar y tolerar esto, y algunas que no lo son y estallan y desbordan. Si esa persona se puede dar cuenta antes del estallido, sería maravilloso. Se puede, se puede. Sí. No en todos. Esta es la realidad clínica que yo vivo cotidianamente en mi consultorio online. Hay quienes pueden y quienes no pueden. Adriana, buen día. Horacio Yacán te la saluda. Hola, buenos días. ¿Y qué pasa con los que en estos 66 días o un poco más desarrollaron apatía? Que, por ejemplo, acá en Mendoza se dio que se permitieron las reuniones familiares y, sin embargo, se los vio distantes, se los vio como que rechazaban el contacto. ¿Cómo se trata con ellos, por ejemplo? Bueno, yo creo que se ha impuesto algo que no sé si llegó para quedarse o por cuánto tiempo va a quedar, que es el temor real y además interior al contagio. O sea, así como hay personas, no sé si les ha pasado, tener que salir a la calle y ver que alguien se acerca de una manera que no respeta la distancia óptima, hay otras personas que tienen tanto temor al contacto porque se convierte el otro en un enemigo potencial, aunque sea un familiar. Por eso es una situación tan difícil. Tienen miedo al contagio. Yo he tenido en reiteradas ocasiones pacientes que hacen escenas de desborde cuando llega el pedido del supermercado, porque cada elemento potencialmente tiene coronavirus. Entonces, la angustia que produce estar manipulando esos objetos y limpiándolos, algunas personas no lo pueden soportar y hacen estos ataques de vértigo, de pánico que ustedes mencionaban. Sí. Entonces, bueno, si se quieren encontrar y se encuentran, que sea como se pueda. Claro. Mientras respeten las normas de protección a uno y al otro. Bien, para el cierre, licenciada, nos reservamos compartir la consulta que hace una oyente, que agradece que usted pueda hablarnos de este tema y dice cuánto puede ayudar a hablar de esto que nos pasa. Muchísimo, muchísimo. Gracias por el aporte del oyente. Yo creo que el valor de la palabra es maravilloso, tiene más vigencia que nunca, y compartir las angustias, las impotencias, el acompañarnos, creo que es un antídoto fabuloso para que no colapsemos emocionalmente. Muchas gracias por la nota. Por el valor de la palabra.